Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video bastante interesante es el tiempo de poder trabajar con las mujeres, aquellas mujeres y demás que desean empoderarse con el tema de las manualidades y la electrónica, y para ello he decidido hacer este pequeño video muy interesante en donde les voy a explicar cómo poder construir letras haciendo uso de materiales muy versátiles y que se suelen encontrar en cualquier país del mundo, y más aún introducirlas con la electrónica en el tema de poder utilizar diodos LEDs con un circuito muy sencillo. Espero que este video sea de su agrado y vayamos a la parte teórica y técnica de este interesante video. Pues bien, nuevamente con ustedes ahora sí voy a identificar cada uno de los componentes que vamos a usar en este proyecto de las letras con luces. Nuestro componente principal, los diodos LEDs. Vamos a usar un conjunto de diodos LEDs, un promedio entre 10 a 12 diodos LEDs por letra, en ramales de 2 LEDs en serie. Este es un diodo LED para las amas de casa. Es un dispositivo semiconductor, por lo general de arsenuro de galio, que se ilumina al flujo de la corriente eléctrica cuando se polariza de manera directa. El diodo LED tiene dos terminales. El terminal más largo, como ven acá, el más largo, en este caso el de la izquierda, es el terminal, el ánodo o el positivo, y el más chiquito o el más pequeño de la derecha es el cátodo o negativo. Cuando se polariza directamente con 3 voltios, de un mínimo de 2.7 y a 3 voltios como máximo, el diodo LED produce luminiscencia y obviamente se enciende. Ya lo he probado, vamos a mostrar luego las pruebas. Para cada ramal vamos a usar dos diodos LED en serie, ya lo voy a explicar luego. El costo promedio de medio ciento de diodos LEDs aquí en Perú es de 7,50 soles, algo así de $2 o 2.5 dólares más o menos. Ese es el primer componente importante que vamos a usar. El segundo componente importante es un portapilas de 4, es decir, para 4 pilas. Obviamente vamos a usar también 4 pilas de una marca, de cualquier marca que ustedes deseen. Yo voy a usar esta de acá, son 4 de ellas. Las pilas van a ir en serie, 1.5 voltios, aproximadamente el total de 6 voltios, un portapilas. Para poder encender y apagar vamos a usar un pequeño interruptor o un switch. El más pequeño puede también ser los switches deslizables. Para mí más cómodo es este. El costo promedio es $1, mucho menos de algo así de $0.25 este pequeño dispositivo. Este de acá me costó, creo, $1.50, cerca de medio dólar. ¿Qué más vamos a usar? Cables para la sujeción. Voy a usar dos tipos de cable, un rojo y un negro, para unir los ramales de los diodos. Costo promedio 30 céntimos o 30 centavos el metro de sol, algo así de... Si yo he usado menos de medio dólar en total por esto. Para los pegamentos voy a usar la pistola de silicona, voy a usar 4 varillas de silicona, costo promedio 50 céntimos de sol cada varilla, algo así de 2 soles, un promedio de cerca de medio dólar, un poquito más de medio dólar, las varillas de silicona. Voy a usar para las letras, que se lo voy a mostrar luego, papel manteca, o no sé cómo le llamen ustedes en su país, para las letras, que se lo voy a mostrar en unos momentos, para hacer la transferencia de las letras, para dibujar. Esto, para darle un mejor acabado, voy a forrarlo con corrospun escarchado. Me gustó este color, el color azul, pueden usar cualquier color. Costo promedio 5 soles, algo así de $1, cerca de $1.50, $1.80 la plancha de corrospun. Y para darle el acabado, digamos, de la base, voy a usar cartón prensado como este. El costo promedio creo que también es 5 soles, algo así de $2 y algo. Ok, más o menos estos son los componentes que vamos a usar. Ahora sí, vayamos a la parte práctica de la construcción paso a paso. Continuamos. Este papel puede ser papel de manteca, papel bulky o papel de despacho, o simplemente un papel que
al cual podemos realmente dibujar la letra que queramos. Para mi caso voy a hacer la letra H de Humberto Higinio y he usado un pequeño escalímetro que para mí fue muy fácil poder tomar las medidas. En este caso tiene las medidas de una hoja A4, la altura, el ancho de cada, en este caso el ancho de la letra es aproximadamente 5 centímetros de ancho, al igual que acá, 5 centímetros. Y en cada punto, como ven acá, he puesto de manera proporcional los LEDs. Por ejemplo, acá tengo dos LEDs, 4, 5, 5, más 5, 10 y 2 en el centro. O sea, estamos hablando de 12 LEDs para la letra H. Pueden dibujar la letra A, la letra B, la que ustedes deseen, pero de manera proporcional, de manera tal de que, va a la redundancia, podamos poner los LEDs de una manera uniforme, ¿no? También usé una pequeña escuadra como esta para poder dibujar la letra, y eso ya depende de cada uno. Ahora lo que voy a hacer es transferir esta letra al cartón prensado y al papel, al pliego de correspón escarchado, recortarla y luego ir paso a paso enseñando. Vámonos. Bien, vamos a usar una tijera grande para poder cortar este cartón pesado. Pueden usar también un cúter con una regla de metal para el cortado. Yo voy a usar una tijera, vamos a ver cómo nos va. Bien, acá tengo ya nuestra letra H en cartón prensado, ya terminado. Salió bastante bien, lo he cortado con la tijera. Pueden cortar también con un cúter con buen filo. Y acá tengo los puntos ya referenciales para los LEDs. Vendrían a ser 5, 10 y 2 acá, en un total de 12 LEDs en ramales de A2, que lo vamos a ver luego. Voy a explicarles cómo lo voy a conectar. Esta es la parte frontal, y he sacado también el molde para la parte posterior. Acá está el molde, que todavía no lo corto. Y acá hay un tema interesante que les quería decir. En la parte posterior, acá, estoy dejando un pequeño receptáculo, una pequeña puerta, para poder abrir y cerrar y poner nuestra batería, en este caso nuestra batería de 4 pilas de 6 voltios. Y no solamente ello, vamos a tener que conectar también nuestro pequeño interruptor, nuestro switch, para encender y apagar la letra. Y le estoy dejando también la distancia y el tamaño adecuado para poder cortar con el cúter. Ahí sí vamos a usar el cúter, tanto para acá como para el espacio del interruptor. Y vamos a hacer algo especial aquí, como para que las bolitas se cierren de manera bastante firme. Eso lo voy a cortar con cuidado. Primero lo voy a cortar con la tijera y esto con el cúter, que es un corte simple, ¿no? Y en estos momentos, antes de poder poner los LEDs, voy a cortar también la letra con el correspón escarchado. Pueden usar, como le dije, cualquier correspón. Lo bueno de esta plancha es que tiene un pequeño sticker con pegamento ya incluido, y esto lo vamos a pegar directamente sobre el cartón, o incluso lo podemos pegar con el mismo pegamento de la silicona caliente, ¿no? Voy a pasar la letra H sobre este correspón y luego lo voy a cortar. Bueno, vamos entonces. Bien, ya corté la letra H, la parte frontal. Voy a quitarle el adhesivo y lo vamos a poner sobre nuestro cartón prensado. Quitar el adhesivo con cuidado. Vamos siguiendo pegando y luego vamos a marcar los puntos
como referencia acá para luego hacer los agujeros y colocar los LEDs. Vamos a continuar entonces. Vamos a marcar desde el lado posterior. Acá ya he marcado las posiciones donde van a ir los LEDs. Voy a hacerlo ahora acá. Solamente la guía para después poder hacer el agujero. Bien, ahora sí, para poder hacer los agujeros de LED, este es un LED de 5 milímetros. Voy a usar una broca obviamente de 5 milímetros para madera. Pueden usar cualquier tipo de objeto punzocortante para poder hacer el agujero. Para mí es más práctico esto. Y voy a empezar haciendo el primer agujero con cuidado, sin dañar mucho el corrospón. Ahí. Y yo ya en la parte posterior podría ponerle el LED y pegarlo, ¿no? Ahí. Vamos haciendo el resto de agujeros y después les muestro cómo queda. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, que son las conexiones. Voy a hacerlo de una manera tan sencilla para que cualquier persona, ya sea una mujer que se quiere empoderar o un niño o un adolescente, lo pueda realizar sin problema alguno. Hemos dicho que para la letra H vamos a usar un promedio de 12 LEDs y vamos a agrupar los LEDs de a 2, es decir, para una conexión, en este caso de una alimentación de 4 pilas, que estamos hablando de un promedio de 6 voltios, esos 6 voltios van a distribuirse en los 12 LEDs de manera tal de que vamos a asociar 2 LEDs por ramal. Es decir, hemos dicho que cada diodo LED tiene un ánodo y un cátodo y vamos a poner en serie 2 diodos conectados de la siguiente manera: el positivo arriba, el negativo abajo. El positivo es el terminal más largo, el negativo el terminal más corto. El negativo va conectado al terminal más largo del segundo LED y el negativo va hacia abajo. Es decir, este vendría a ser un ramal, ya que cada diodo soporta entre 2.2 a 3 voltios, por lo tanto, con 6 voltios vamos a asociar 2 diodos LEDs para cada ramal, para que cada uno soporte 3 voltios. Así podemos conectar la cantidad de diodos LED que deseamos. Obviamente, a mayor cantidad de ramales, la batería va a durar menos. Para la letra H vamos a usar 12 diodos LEDs distribuidos de esa manera, de forma tal de que vamos a usar en este caso 6 ramales, ¿no? O 6 líneas conectados de 2 diodos LEDs cada uno. Los diodos LEDs, los positivos de los LEDs se juntan, los negativos de los LEDs se juntan. El positivo de la batería, el paquete de 4, va conectado a un terminal del interruptor del switch. El switch lo que hace es abrir y cerrar el circuito. El otro terminal del switch va conectado al ánodo de todos los diodos LEDs que están en paralelo, mientras que el terminal negativo, el cátodo de la batería, va conectado a los cátodos de todos los diodos LEDs que están conectados en paralelo. De manera tal de que cuando cerramos el interruptor, la corriente circula por el switch y se va a cada uno de los ramales en paralelo y retorna por la línea del cátodo. Vuelvo a repetir, a mayor cantidad de ramales, los diodos LED van a consumir mucho más cantidad de corriente y obviamente la batería va a durar menos. Ok, vayamos a la siguiente sección del video. Pues vamos entonces. Bien, ahora sí viene la parte más importante. Tenemos la letra H ya con los agujeros hechos y el corrospón pegado. Son 12 LEDs y los LEDs, nuestras estrellas están acá. Vamos a doblarlo así y la idea es poner 2 LEDs en serie alimentados con la batería de 6 voltios cada uno. Es decir, vamos a hacer, en este caso son 12 LEDs, vamos a hacer 6 ramales. 6 ramales cada uno de 2 LEDs. Los LEDs, como cultura general, se iluminan cuando circula una corriente en sentido, cuando son polarizados en sentido directo, es decir, el positivo con el pin ánodo y el negativo con el pin cátodo. ¿Cómo identificamos el pin positivo y el pin negativo, el ánodo y el cátodo? El ánodo vendría a ser el pin o el terminal más largo, que es este caso de acá, y el cátodo vendría a ser esto. Entonces tenemos que poner 2 LEDs en serie
Y para ello vamos a empezar con este lado izquierdo, el lado de acá, de la letra H, poniendo el positivo en la parte superior, ahí por ejemplo, el positivo acá, en la parte superior, y vamos a bajarlo así, vamos a ponerlo así, de manera tal de que con nuestro pegamento, nuestra silicona caliente, vamos a darle unos puntos de sujeción, ahí, suficiente. Sabemos que el positivo va en la parte superior y el negativo en la parte inferior, y vamos a hacer lo mismo con el segundo LED, esperando primero que se enfríe esto, de manera tal de que el positivo está acá, el negativo acá, el positivo del otro LED lo toma en serie y el negativo abajo. Y estos dos, el terminal positivo y el negativo del otro LED, van a ir conectados en paralelo a la batería. Eso lo vamos a ver luego. Primero que seque esto, ahí está bien. Agarramos el otro LED, el segundo LED, el positivo es más largo, lo doblamos, y el negativo también hacia el otro lado. Ahí podemos ver cómo quedó el primer LED. El segundo lo vamos a pegar ahí, así, y de igual manera le echamos el pegamento para sujetarlo más que todo, y así vamos haciendo los ramales. Cada ramal de 2 LEDs cada uno, los mismos que van a ir conectados en paralelo con la batería. Vamos a esperar que pegue y luego vamos a iluminar uno por uno. Voy a avanzar con el resto de LEDs y luego les muestro las conexiones finales de esta interesante letra luminosa. Ahí podemos ver el primer LED, el segundo LED ya está puesto. Vamos a empezar y continuar con el resto. Bien, ya hemos puesto los 12 LEDs, logran ver que quedaron bastante bien, y ahora les voy a indicar la parte más importante, que son las conexiones, ¿no? Estos dos LEDs hacen un ramal en serie, positivo, negativo, los dos en serie, alimentados con 6 voltios. Estos otros dos LEDs hacen el otro ramal, el segundo ramal. De igual manera sucede acá, estos dos, y los de en medio, los he tomado el positivo acá, estos dos vendrían a ser la parte negativa, la negativa vendría a ser este, y aquí tiene de igual manera el positivo y el negativo. Hay que hacer las conexiones. Primero hay que unir los puntos comunes. Voy a usar soldadura y un cautín, esto es vital. Estas uniones, que vendría a ser el negativo con el positivo del otro LED, se van a juntar acá también, y para eso vamos a usar obviamente nuestro cable, el cable que hemos comprado. Los positivos y los negativos, primero vamos uniendo acá los positivos, vamos a usar los cables.
Entonces tengo el positivo acá, positivo, negativo, el positivo del diodo va acá, este es el otro negativo, es todo igual de acá, estos dos negativos se tienen que juntar con el cable negro. Y ahí estamos. El negativo de acá también se junta con este negativo. Vamos a juntarlo. El negativo de acá, los negativos se tienen que juntar con los negativos de acá, al igual que este, acá, este acá, y los positivos se juntan. Voy avanzando y les muestro. Bien, ahora sí ya las conexiones están listas, todo en paralelo, cada dos ramales, y he sacado dos cables acá al final, rojo y negro, que es la alimentación, y vamos a hacer nuestra primera prueba alimentando con los 6 voltios de frente de las pilas, nuestro portapilas. Vamos a alimentarlo, positivo, rojo, y el negativo, el negro. Ahí está. Como logran ver, quedó bastante bien. Como lo queríamos. Ahora sí vamos a continuar con el resto. Esta es la parte más importante, que es la conexión en sí de los LEDs. Continuamos entonces. Bien, aquí tenemos la parte posterior, la parte de atrás, ya con el cartón prensado y el correspond puesto. Y aquí viene la parte más importante, una parte interesante, porque vamos a tener acceso a realizar una pequeña puerta en la parte posterior para tener acceso, obviamente, para la redundancia, a el compartimento de la batería y el interruptor para poder encender. Para ello hay que desgastar con un pequeño cúter, algo que también es importante, además de la tijera, un cúter de buen filo, con una buena cuchilla, una pequeña regla. Vamos a ir desgastando la puerta, los laterales y la parte posterior, no solamente aquí, en esta parte de acá, en la U, y aquí con mucho cuidado para tener acceso a la puerta, y en la parte superior el pequeño interruptor o el orificio rectangular para el interruptor, de manera tal de que poco a poco lleguemos a poder desgastar y cortar y tener acceso a la puerta. Eso lo voy a ir viendo y luego les muestro. Bien, después de haber usado el cúter y haber realizado el corte para el receptáculo del acceso a la batería y he puesto el interruptor, lo vamos a ver por la parte posterior, la parte frontal. Realmente acá vemos el acceso a la batería tal cual como me lo imaginé, y poder encender y apagar nuestra letra luminosa con escarchado. La verdad que el acabado es muy bueno. Vamos a continuar con el resto de esta construcción de esta interesante letra. Continuamos entonces. Bien, vamos a continuar con la parte de relleno, y para ello vamos a usar la parte posterior que hemos visto en la última sección, y vamos a hacer el diámetro de la letra de aproximadamente 6 centímetros para que tenga estabilidad, y para ello vamos a empezar con un centímetro normal de sastre, y vamos a comenzar a medir la distancia para hacer el corte, ¿no? Todo el borde. Vamos a comenzar a medir todo el borde. Hasta acá. Tiene un promedio de 80 centímetros, yo le voy a dar más o menos 85, y lo mismo va a tomar el otro lado de la letra H. Voy a continuar cortando en 6 centímetros el cartón prensado, y luego lo vamos a pegar con
la silicona caliente. Bien, ya tengo acá el cartón prensado, cortado, y ya le he dado la forma más o menos de la H, de acuerdo a la medición que hemos hecho, más o menos ahí. Y lo que voy a hacer ahora es ponerle silicona caliente en esta parte del H, hasta acá nada más, de manera tal de que lo coloquemos con mucho cuidado y vayamos formando la base, ¿no? La base sólida de la letra H. Hay que hacerlo con cuidado y con paciencia. Y de esa manera vamos pegando poco a poco la base que va a darle la sólida consistencia a la letra H. Voy a ir pegando con silicona caliente el resto y luego la otra parte para luego poner el correspond escarchado. Bien, y ahí tenemos la H ya casi muy bien elaborada con el cuerpo. Quedó bastante bien. Tiene estabilidad al pararse, que era la parte que me preocupaba. Así que vamos por buen camino. Y ahora falta revestirlo con el correspond. De igual manera, como tiene una cinta pegatina, vamos a pegarlo poco a poco y de ahí les muestro para quedarnos simplemente con la parte frontal, que es la parte más delicada ya para concluir. Bien, para nuestro caso vamos a poner los cables al interruptor, al pequeño interruptor para encendido y apagado de nuestra letra de las luces. Vamos a estañar cada uno de los puntos. Con un cautín, pasta de soldar. Lo mismo hacemos con los cables. Vamos a ponerle dos cables en este caso voy a ponerle dos cables rojos. Vamos a ponerle silicona y ponerlo en este punto rápidamente. Hacemos pasar los cables. Y ahí. Y por la parte posterior, con la pistola de silicona, vamos a echarle un poco de silicona para sujetarlo. Bien, ahora sí vamos a empezar el pegado de la parte frontal con los cables adentro. Ya después, con la tapa que hemos hecho en la parte posterior, vamos a ir haciendo las conexiones. Esta es la parte más delicada porque tenemos que cuadrar el tamaño de la aleta frontal con la armación que hemos armado. Y hay que tener mucho cuidado que encaje y que a la hora de pegar se le siga manteniendo la forma, ¿no? Vamos a usar la silicona caliente. Bien, ahora sí viene una parte importante porque es prácticamente poder ya sellar todo el contorno de los laterales de toda la letra. Y aquí el tema, el kit del asunto, el tip es tomar o cortar la tira mucho más ancha de los 6 centímetros que le habían dado a los 6 centímetros. En este caso estamos tomando de extremo a extremo, vendría a ser 6.8 centímetros. Y 6.8 centímetros yo ya he cortado acá, que es más o menos lo que necesitamos, 6.8 centímetros. Y con esta tira yo ya podría ir sellando poco a poco los extremos, pero de manera tal de que quede de extremo a extremo cubierto. Ese es el kit del asunto. Voy a ir avanzando para mostrarles más o menos cómo va a quedar, teniéndole o dándole preferencia, en este caso hay que darle preferencia a la parte frontal de la letra, en este caso mi lado izquierdo
yo le voy a dar preferencia para que la unión que voy a sellar quede mejor en ese lado que sobre el lado derecho. A pesar de ello va a quedar bien porque estoy viendo que no hay mucha diferencia, ha sido casi perfecto el sellado. Ahí. Y luego voy dándole la vuelta y avanzando con el resto de la letra, dándole preferencia, como dije, a la parte frontal de la letra, ¿no? Donde están los LEDs, que es mi lado izquierdo. Voy a ir avanzando y luego lo voy mostrando. Bien, ahora sí, para mostrarles que quedó bastante bien, el acabado ha sido muy pero muy bueno. Estamos con la parte frontal y en la otra parte, ahí podemos observar que le he puesto en la puerta una pequeña cinta para poder abrir y cerrar la puerta para el cambio de la pila o batería. Le he pegado la cinta con silicona caliente en la pistola, quedó bastante bien. Quiero cerrar, cierro ahí quedaría, y quiero abrirlo, lo abro. Ahora viene la parte más importante, que es poder poner la batería. El juego del paquete de 4 pilas que hacen 6 voltios. Las conexiones son muy pero muy simples. Voy a usar una cinta aislante de papel. No hacemos problemas, las conexiones son simples. Tengo los 2 cables del interruptor que van acá, estos 2 grandes, y tengo los otros 2 cables de los LEDs, que ya lo hemos visto en el diseño incluso, ¿no? Tengo los 4 cables y los 2 cables de la batería. Para la batería, lo que vamos a hacer primero, en este caso el positivo de la batería va a ir a uno de los cables del interruptor, porque el interruptor lo que va a hacer es simplemente interrumpir el flujo de la corriente, va a abrir y cerrar, es un switch, abre y cierra. Entonces lo pongo así y le pongo un pedazo de cinta de papel. No necesitamos hacernos mucho problema, la verdad que es una conexión muy simple. Voy a ponerlo ahí para que lo vean. La conexión es muy simple. El positivo de la alimentación de la pila de los 6 voltios son 4 pilas de 1.5 por 4, cada una 6 voltios. Ahí estoy poniendo el positivo con el interruptor, y el otro cable del interruptor, que es este largo, va a ir con el positivo de los diodos LEDs de los ramales, que es en donde va a alimentar. Prácticamente el interruptor lo que va a hacer es abrir y cerrar el circuito para alimentar adecuadamente a los ramales de los diodos LEDs. Ahí no necesito soldar ni nada, simplemente con los dedos lo pongo así, y sobre esta parte le pongo la cinta aislante, cinta de papel. Pueden poner cinta Macintosh, la cinta negra también si quieren, pero la verdad que no es necesario. Es una instalación muy simple, la más simple que existen en electrónica o en electricidad. Ahí, suficiente. Y finalmente el negativo de la tira de LED de los ramales va a ir conectado al negativo de la batería. Ahí. Con esto incluso yo ya podría encender. Ahí vemos que ya enciende la luz. Vamos a ver luego. Ahí sujeto bien y tomo un pedazo más de cinta de papel. Ahí. Ahora, lo importante aquí es que las baterías, debemos tener acceso a la batería, y con nuestra puerta que hemos fabricado ahí, ya podemos poner el paquete de baterías, y podrían dejarlo así, simplemente adentro, pero yo lo que voy a hacer es
Voy a ver si lo puedo poner abajo o en todo caso parado a la izquierda. Para ello voy a usar cinta doble que tiene pegamento doble. Voy a ponerlo así y se lo voy a poner por acá. Creo que sería mejor para que quede sujeto y no quede suelta el pack de las pilas. Ahí, esto tiene pegamento, y lo vamos a poner al lado izquierdo. Vamos a ver cómo queda. Ahí quedaría perfecto, ahí quedó. Entonces ya no quedaría al aire el paquete de pilas, y cerramos nuestra. Ahí. ¿Qué les pareció? Yo quiero encender, simplemente enciendo acá y ahí estamos. Vamos a poner la cámara en otro modo para poderlo ver mejor, y la verdad que yo también me quedo sorprendido porque quedó bastante bonito con los detalles y el escarchado, muy pero muy interesante. Vamos a apagarlo y ahí lo paramos. Vayamos a la cámara en la otra posición. La calidad quedó muy bien, la verdad que me gustó. Pues bien, servidos señores, ustedes amas de casa, señoritas, mujeres que se quieren empoderar con el tema de las manualidades y más aún introducimos un poco la electrónica, este video es exclusivo para todos ustedes. Pues bien, si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Muchas gracias por la atención y espero que puedan compartir mis videos y me sigan como siempre. Permiso.